Buenas noches, estamos acá en otra edición de Gustavo Recalde Entrevista en esta hermosa noche de domingo, otra noche de domingo para hablar de política, en este caso política internacional. Qué lujo de invitado, insistí mucho, presidente. Insistí, gentilmente la gente que te acompaña en Paraguay nos facilita hoy la posibilidad de tenerte acá. Presidente Lenín Moreno. Gustavo, qué gusto. Presidente le decimos nosotros acá, lo es presidente por una cuestión de jerarquía. Ustedes pues no piden la jerarquía como los obispos, ¿verdad? Sí, así es. En Ecuador también pasa exactamente Pasa lo mismo. Sí, expresidente. Así es que no le permiten olvidarse de lo que uno quiere olvidar nunca. De lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Claro. Ex vicepresidente de Ecuador, expresidente de Ecuador. Hoy, hace 6 meses en Paraguay, trabajando en Paraguay, nosotros le decimos alto comisionado de la OEA, Organización de Estados Americanos, en este caso con oficina en Asunción para trabajar el tema de la discapacidad. Hablábamos antes de empezar el programa con mucho trabajo después de la pandemia. Pero claro que sí. Recuerde, Gustavo, de que antes, en la pandemia, la situación de las personas que con todas las capacidades era muy difícil, porque fue una crisis, además de sanitaria, social, económica, política, muy fuerte. Más aún a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, sin duda alguna, fueron las más afectadas. ¿Y cómo es su día a día en Asunción, presidente, trabajando para la OEA? Bueno, en este momento estamos conversando con todas las organizaciones que trabajan por y para las discapacidades con el fin de recabar la mayor cantidad de información para poder planificar algo de manera concertada con el gobierno. Hemos tratado ya con el presidente Marito Abdo, hemos tratado ya con la señora primera dama y ellos están muy entusiastas y muy interesados en que se lleve adelante un programa como el que hicimos en Ecuador nosotros. Mira, te comenté que la charla es amena, así que te voy a tutear. Voy a ser tu amigo por esta noche, presidente. Bueno, entonces, ¿Te gusta Asunción? Sí, me gusta mucho, es una ciudad muy linda, la gente es extraordinariamente amable, la vida, por supuesto, para quienes venimos del exterior es más bien cómoda, pero sobre todo la gente es amable, es afectuosa, es cariñosa y quienes me reconocen siempre lo hacen, me saludan con mucho afecto. ¿Y qué denominador común encontrás entre el ecuatoriano y el paraguayo? Muchísimo. Los latinoamericanos nos parecemos en términos generales, pero en términos particulares, la amabilidad de la gente, las mismas necesidades, las mismas inquietudes, los mismos sueños, las mismas esperanzas que nos unen a todos, y ojalá algún momento podamos decirnos que somos una sola gran patria latinoamericana. La patria grande, que dicen La patria muchos, grande, sí, así como pensaba Bolívar. Exacto. Y presidente, y cuando llegas a Asunción, comenzaste a leer diarios de acá, a mirar los noticieros de acá, a enterarte de los problemas acá. ¿Tenemos los mismos problemas los pueblos latinoamericanos? Pero claro que sí. Son problemas comunes que parten, por supuesto, de escasez de recursos que nunca sobran, el desempleo, las inquietudes con respecto a la tramitología burocrática, etcétera, etcétera. La lentitud en los trámites en términos generales es generalmente un fenómeno común en toda Latinoamérica y de forma particular en Paraguay y en Ecuador. ¿Y la búsqueda de soluciones? Bueno, la búsqueda de soluciones están más que en un gobierno, están en la ciudadanía. La ciudadanía tiene que cambiar de actitud, definitivamente. En algún momento una señora me decía, cuando ejercí la presidencia, quisiéramos tener un mejor presidente. Yo le decía, señora, yo quisiera tener un mejor pueblo también. Ah, mira, un buen punto. Así es, no es lo mismo administrar un país como de Latinoamérica que administrar, por ejemplo, un país como Suiza. Yo serví para Naciones Unidas en Suiza casi 3 años y ahí pude embeberme de ese ordenamiento, de esa organización, pero sobre todo el sentimiento interno, arraigado en los suizos de que todas las cosas deben marchar correctamente y ellos se comportan también de igual manera. Sí. Pero, por supuesto, los mandatarios deben ser un buen ejemplo. Claro, pero lo que vos planteás, presidente, es que la colaboración de los pueblos es diferente. En un pueblo latinoamericano a veces uno se opone a los cambios, uno se opone al progreso, nos gusta mucho apartarnos de la ley también. Eso parece que está en el ADN muchas veces. Pero claro, en más de una ocasión se dice que, claro, más ceñido a los abogados suelen decir que echa la ley, echa la trampa. ¿No es cierto? Que cuando se hace una ley, pues hay 1000 formas de esquivarla.
Y tú te das cuenta que nuestras legislaciones se prestan para ello, pero sobre todo son los ciudadanos los que no tienen que prestarse para ello. Presidente, ¿tu recuerdo de la presidencia en Ecuador, lo mejor que te dio la presidencia? Bueno, la posibilidad de servir a la gente y principalmente a los más necesitados. Tú a lo mejor me vas a preguntar por lo peor. Sí. Lo peor fue haberme encontrado con un país en una crisis terrible, saqueados los recursos públicos, a pesar de que el presidente anterior me había manifestado que queda una mesa servida. No es verdad. No había ni la mesa. ¿Te explicó eso y te encontraste con una mesa? Me ¿Cómo? encontré saqueados los recursos públicos, no había para pagar sueldos. Para nosotros arrancar fue extremadamente difícil. Luego, pues cuando logramos poner las cuentas en orden, cuando logramos hacer una consulta en la cual preguntamos a los ciudadanos, como debe ser, los presidentes deben acudir a los ciudadanos tantas y cuantas veces crean necesario para que ellos manifiesten su opinión. Le pregunté a los ciudadanos si es que querían que haya reelecciones indefinidas. Sí. Yo no creo en las reelecciones indefinidas, pero había querido que los ciudadanos lo digan. Y los ciudadanos dijeron que no querían, el 70% de los ciudadanos dijo que no querían elecciones indefinidas, que el presidente anterior hubiera querido que sea así. Sí. Y le hubiera gustado mucho seguramente ser como Maduro, ser como Ortega o ser como los Castro en Cuba. En ese abanico de líderes de la región, arrancando mucho antes con Fidel Castro, después con Hugo Chávez, Chávez Maduro, Evo Morales, ¿dónde le posicionás vos a Rafael Correa? Precisamente está por allí. Lo que le faltó a Rafael Correa seguramente es tiempo, porque estaba la expectativa también de reelegirse indefinidamente, lo cual es una aberración. El mismo Bolívar decía que es aberrante que un pueblo sea dirigido por una sola persona durante mucho tiempo, que la persona se acostumbra a mandarlos y el pueblo a la esclavitud y a la miseria. Eso no debe pasar jamás. Eso no Precisamente es bueno. debe haber una alternancia o una alternabilidad, como tú quieras, en el poder. Es además una señal de respeto a los jóvenes que están a la expectativa también de tener su oportunidad, de que las nuevas ideas florezcan y sean transformadas en políticas públicas en beneficio de la gente. Ahí estamos hablando de la duración de su mandato como presidente, sí, pero en la forma de hacer política, en la forma de gobernar, en la forma de dirigirse al pueblo, hay similitudes. Muchas similitudes. En primer lugar, un distanciamiento con todos los movimientos sociales. Yo recuerdo que el presidente Correa se peleó pues, con las enfermeras, con los médicos, con los profesores, con los ecologistas, con las mujeres, etcétera, etcétera, con todo el mundo. Es por eso que yo 6 meses antes de mi elección envié una carta en la cual especifiqué que no estaba de acuerdo con ese distanciamiento. En segundo lugar, que no estaba de acuerdo con la falta de libertad de expresión. En tercer lugar, que no estaba de acuerdo con las relaciones internacionales que habíamos mantenido con países muy queridos todos, pero con los cuales no teníamos ningún tipo de relación humana ni comercial. Y sobre todo con respecto a la alternabilidad en el poder. No estaba de acuerdo con que los gobiernos se prolonguen exageradamente y que en más de una ocasión eso genera actitudes protervas, actitudes autoritarias, actitudes inclusive dictatoriales que no hacen ningún bien a la democracia, ni a la economía, ni a la libertad de los pueblos. Conociendo todos los casos anteriores, los casos de hoy, lo que sufren los pueblos, uno se solidariza con Venezuela. ¿Y por qué la gente sigue votando gobiernos de izquierda en Latinoamérica? Bueno, habría que preguntar si es que esas elecciones no tienen algún amañamiento. Habría que consultar. Yo creo que en Venezuela, yo creo que en Nicaragua, definitivamente las elecciones están completamente amañadas. Y desde el poder a veces es fácil manejar eso. Chile, que se jacta siempre de tener una economía muy próspera, un pueblo muy civilizado, un pueblo muy intelectual, lo votó a Boric. Bueno, sí, votó por una persona joven con ideas frescas, un joven inteligente, tuve la oportunidad de conocerlo, me visitaron en algún momento, creo que en el hotel, con la actual ministra Camila Pacheco. Me pareció un joven de ideas frescas, socialistas, sí, pero de ideas frescas y nuevas. Él ha manifestado que va a guardar distancia con las actitudes dictatoriales de Maduro, por ejemplo, y ojalá se vuelva una feliz realidad. De todas formas, la economía de Chile
no ha cambiado, sino en el nerviosismo que ha causado en ciertos sectores económicos. Pero todavía falta que la Constitución sea aprobada por el pueblo chileno. Veamos qué dice el pueblo al respecto. ¿Seguís a menudo la política argentina? Algo sí, algo sí. Tuve la oportunidad de conocer a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Yo creo que no han sido lo mejor, no han hecho ni en la política, ni en los derechos humanos, ni en la economía lo mejor para sus respectivos pueblos. Sin embargo, pues como siempre hacemos los demócratas, yo respeto la voluntad popular. Creo que en Argentina las elecciones fueron limpias, ganó el economista Fernández y está llevando adelante un gobierno que lastimosamente no está dando los resultados. Cualquiera sean las causas, no está dando los resultados que el pueblo tenía la expectativa de que se dieran. Hablaste de Néstor, hablaste de Cristina, hoy Alberto. Macri, ¿cómo lo viste a Macri cuando fue presidente Bueno, argentino? tenemos una buena amistad con el presidente Macri. Yo creo que al presidente Macri le pasó un poco lo que a mí. Recibió un gobierno saqueado, una economía en declive y él trató de enderezarla. De repente las decisiones podrían haber sido mejores, pero entiendo que hizo su esfuerzo y un gran esfuerzo. Y creo que este momento el pueblo argentino lo está reconociendo. ¿Cómo se explica esa grieta que se da como un fenómeno en Argentina, donde el país prácticamente está partido en dos? Acá el kirchnerismo y acá la derecha. ¿Cómo se explica Bueno, eso? esa es una política perversa precisamente de la izquierda. La izquierda tiende a polarizar, tiende a hablar de absolutos, habla de solucionar los problemas de todos y para absolutamente todo. En otras palabras, bajar el cielo a la tierra y que el paraíso se instale en la Argentina en este caso. Luego los pueblos ven que esto no es así, que las dádivas de primera instancia, que a veces de manera un poco boba se las recibe, tienen que pagarlas y muy caro luego. Y es lo que está pasando con el pueblo argentino, que en ese momento tiene una de las inflaciones más altas del mundo. ¿En Brasil crees que puede volver Lula? Bueno, conocí también al presidente Lula, siempre me pareció un político serio, sin embargo, no creo en la filosofía del siglo XXI. Yo la viví, Claro. yo estuve dentro de ese monstruo. Federico Diz dice que hay que tener cuidado de vivir junto a monstruos o pelear con ellos durante mucho tiempo, porque a la final uno puede terminar transformándose en uno de ellos. Claro, o termina devorándole a uno, ¿verdad? Así es. Es por eso que el presidente Kennedy decía que es peligroso inclusive, y es lo que hacen a veces, gobernar montado en los lomos de un tigre, porque en más de una ocasión se termina dentro de él. Digamos, se termina dentro del tigre, uno termina dentro del tigre, intentando domarlo, lógicamente, ¿verdad? Así es. Presidente, sos uno de los pocos ejemplos de la política mundial que estuvo de un lado del mostrador, vio la luz y hoy se muestra del otro lado salvando la distancia respetuosa, Sí, ¿verdad? claro que sí. Bueno, a ver, te recuerdo, Gustavo, que yo fui militante de izquierda. Yo milité en el movimiento de izquierda revolucionario, en el MIR, en Ecuador, durante mucho tiempo. Luego, con la caída del muro de Berlín, luego cuando ya conocí los países socialistas, me decepcioné bastante. Me decepcioné bastante el sistema y me retiré del movimiento. ¿Qué te decepcionó, presidente? ¿Perdón? ¿Qué te decepcionó? ¿Perdón? ¿Qué te decepcionó del socialismo? Precisamente que, en primer lugar, el socialismo y el comunismo no son una filosofía política, no son una política. A pesar de que siempre se respaldan en el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, no son una filosofía, son un mito, y los mitos son muy difíciles de erradicar. Es por eso que Wolfgang Goethe decía, un pueblo que no tiene leyendas está dormido, pero un pueblo que no tiene mitos está muerto. Tú ves, por ejemplo, que Grecia, que Roma, que el pueblo romano ahora, Italia, tienen unos mitos muy arraigados, muy adentro. Todos los países del mundo tienen mitos. Esto se ha convertido casi en un mito, el hecho de que te van a resolver todos los problemas. Y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque nunca le dicen de dónde van a salir los recursos. Y después el saqueo de los recursos es tan grave que los próximos presidentes quedan en una situación bastante difícil para poder administrarlo. Presidente, la pandemia como que marcó aún más la diferencia entre los países, las diferencias económicas, digo, porque los países de menos recursos como los nuestros terminaron relegados en la lucha por obtener las vacunas. Sí, pero si me permites voy a terminar
El momento en que me retiré, Sí, sí. la respuesta para la pregunta anterior, el momento en que me retiré del movimiento, siempre quedó en el corazón principalmente las grandes reivindicaciones sociales. En otras palabras, era un socialista, no era un comunista, y no creía en la forma como se estaba llevando el socialismo en otros países. El momento en que apareció la candidatura de Rafael Correa, él habló en el mismo lenguaje que nosotros entendíamos las reivindicaciones sociales. Y claro, nos alineamos con él, la mayoría del pueblo ecuatoriano se alineó con él, fui su vicepresidente y precisamente me retiré el momento en que sentí en que ya no se estaban cumpliendo con esas aspiraciones, porque si es que te peleas con todo el mundo y la ciudadanía definitivamente rechaza tus actitudes, rechaza que te perpetúes en el poder, definitivamente es el momento de retirarse. El doctor Ban Ki-moon me pidió que sea su enviado especial en Ginebra y me fui a trabajar en Suiza. Allí pude observar ese tipo de actitudes más que dictatoriales, como el hecho de querer cambiar la Constitución, y la cambiaron con la Corte Constitucional muy obsecuente, porque no se respeta además las instituciones, porque esa es una característica que les es común, no se respeta la institucionalidad. Entonces, en el momento, Cortes de Justicia, Consejos de Judicatura, consejos de participación ciudadana, Contraloría, Fiscalía, jueces, Procuraduría, todos son obsecuentes, no consecuentes con el pueblo, sino obsecuentes para el poder. Y eso es lo que había que cambiar. Entonces yo vi que eso no estaba ocurriendo y dije, bueno, ya no hay nada que hacer. El presidente fue a Ginebra a visitarme y durante 2 horas trató de convencerme de que acepte la candidatura. Me dijo que yo iba a tener completamente libertad en el accionar. Yo le dije, recuérdate que yo envié una carta en la cual manifesté que no estoy de acuerdo en esa forma de gobernar. ¿Vas a respetar mi gobierno? Él me dijo, sí, Lenín, tú eres el presidente. Tú eres el presidente. Entonces fui y regresé al Ecuador, me encontré con un pueblo completamente dividido, porque eso es lo que hace el socialismo, pero no solamente el socialismo. No te olvides que las redes sociales te están mandando permanentemente versiones contradictorias de muchos elementos que cada quien se alinea y cada vez la gente está más y más polarizada. Y eso hay que evitar. Hay que hacer que la gente se reencuentre. Yo lo sabía ya y empecé a llamar al diálogo a todos, absolutamente a todos. Inclusive a los adversarios políticos visitaron Palacio, conversaron, me dieron sus ideas, inclusive cambié algunas de las ideas que uno tiene, porque el ser humano está diseñado para cambiar. Está diseñado para cambiar anatómica, fisiológicamente, neurológicamente, psicológicamente y a lo mejor espiritualmente también está diseñado para cambiar. Entonces uno debe cambiar cuando encuentra que existe más verdad en el argumento del otro. Porque para conversar con una persona que piensa exactamente igual a ti, mejor No tiene no mucho conversa con él, sentido. no tiene sentido. Es por eso que John Maynard Keynes, algún momento, ¿recuerdas tú el que produjo el milagro de la salida de la gran crisis estadounidense, el economista John Maynard Keynes? Algún momento un periodista le dijo, señor Keynes, usted el año pasado pensaba diferente. Él dijo, sí, pero cambié de idea, porque estaba equivocado. ¿Usted no hace lo mismo, señor periodista? Claro, uno puede cambiar de idea Claro. y puede explicar tranquilamente el cambio, la razón del cambio de su idea, ¿verdad? Entonces, cuando llamé a la consulta para preguntarle al pueblo si quería la reelección indefinida y contestó que no, el presidente se enojó malamente. Se enojó malamente cuando llamé a los adversarios políticos a dialogar. Se enojó malamente cuando decidí alejarme de Venezuela, de Nicaragua, de Afganistán y más bien acercarme a aquellos países con los cuales tenemos continuidad humana y económica, más que continuidad como el caso de Europa y como el caso de los Estados Unidos, países con los cuales tenemos una mejor relación comercial, Perú, Chile, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso le molestó desde el primer momento al gobierno, al presidente anterior y empezó a hacer lo que suelen hacer. Empiezan a echar mugre, empiezan a echar basura y generalmente, como siempre, encuentran en sus adeptos una respuesta mayor porque es gente bastante, no digo concienciada ni concientizada, sino bastante fanaticada en el tema, pues es gente que te contesta. Son generalmente periodistas, son generalmente intelectuales, inclusive deportistas, etcétera, etcétera, que responden al unísono a ese tipo de pensamiento y enseguida empiezan por las redes, que lastimosamente no son el mejor ejemplo de libertad de expresión. De libertad tal vez sí, pero no de esa libertad positiva que nosotros quisiéramos tener, sino de libertad que echa mugre, que echa
insultos. ¿Por qué? Porque los gobiernos generalmente son mecenas de esos periodistas, son mecenas de esos intelectuales, son mecenas de esos deportistas, de esos artistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde le ubicas al periodismo latinoamericano, al periodismo sudamericano, para ser un poco más puntual, achicar un poco el espectro, dentro de esa guerra política? ¿Vos ves que el periodismo hoy está...? También está dividido. También está dividido y no está mal que se dividan, pero que siempre encuentren puntos de volver a hallarse, de volver a encontrarse. Está dividido también. El periodismo latinoamericano, hay algunos países como Ecuador, donde, por lo menos en mi gobierno, respetábamos absolutamente la libertad de expresión y la libertad de reunión. Y eso lo pudieron comprobar los periodistas, porque en primer lugar no permitimos que se arrebate, como pretendía el gobernante anterior, que se arrebate frecuencias a los enemigos periodistas, enemigos políticos, todo lo contrario. Les ratificamos nuestro deseo de que se respete su libertad de expresión y de opinión. Nosotros no seguimos un solo juicio a un periodista durante todo el gobierno, a pesar de que te lesionan más de ellos, Claro, a pesar de claro. que te lanzan epítetos a veces extremadamente agresivos, pero el gobernante debe saber que está allí para estirar lo más que pueda ese elástico, esa cuerda de la libertad de expresión. Te invito a hacer una pausa, presidente, para tomar un poquito más de café. Y después de la pausa te voy a reiterar la pregunta del tema de la pandemia, donde yo creo que ha sido una oportunidad que nos demostró que la diferencia económica en los países es tremenda. Así es. Terminamos relegados los países con menor capacidad económica, digo, en la lucha por la vacuna. ¿Podemos hablar después de la pausa de eso? Correcto. Hacemos una pausa, la primera de esta noche, enseguida estamos de vuelta. Tunland G7 4x4, diseñada para resistir, creada para vivirla. Financiación propia de Mercotec Automotores. Venía a probarlas en todas nuestras sucursales. Atención personalizada al 0983-105-300 o seguinos en nuestras redes sociales Mercotec-SAE, Fotón-Paraguay-oficial. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea. Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Estaciones de servicio del Grupo Bahía. Todos los miércoles promo 2 por 35,000 guaraníes del sándwich purete en todas nuestras estaciones con sándwich bahiano. Desde la cooperativa Colonias Unidas te presentamos la mejor yerba, la yerba mate Colón Suave, donde la calidad es nuestra prioridad para brindarte una excelente yerba, suave desde el primer mate. Yerba mate Colón, mejor imposible, garantizada por la cooperativa Colonias Unidas. La Universidad Privada María Serrana te invita a formar parte de su comunidad educativa, con sus carreras de grado y programas de posgrado habilitados por el Consejo Nacional de Educación Superior. Contamos con la carrera de licenciatura en enfermería acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Sé parte de esta comunidad abierta al mundo que crece con constantes procesos para la evaluación y la acreditación de calidad. Prepárate para dar el primer paso. Universidad Privada María Serrana. La solución a tu vehículo la tiene Mercotec, repuestos para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molestoso y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec, sucursal 4 Mojones, sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. Kilómetro 5 sobre la avenida Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Mercotec SAE. Una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificado y confitería. Hace 30 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer al mejor precio. Contamos con punto de venta y reparto. Recordá que ahora puedes hacer tus compras a través de delivery y carry out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunícate con nosotros a los teléfonos 0981-150-797, WhatsApp 0984-256-333 o al 021-372-657. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio.
Hospital Central Samaritano. Tenemos los mejores planes para que nuestros adultos mayores puedan vivir con la máxima tranquilidad, sabiendo que su salud está atendida para que puedan disfrutar de esa etapa rodeados de quienes aman. Seguro Médico Tercera Edad, contacto 0976-945-780 o al 021-557-518. Estamos de vuelta, estamos charlando con el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, estamos hablando de política, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de la región. Siempre en la coincidencia, presidente, que estamos cortados todos casi por la misma tijera, ¿verdad? Sí, bastante. Que nos parecemos muchísimo. Sí. Mira que tenemos tantas similitudes históricas, sociales, religiosas, políticas, etc. Si es que tú ves la realidad de un país latinoamericano y pasas a vivir a otro país, te encuentras muchas similitudes, casi como tomar una fotografía y trasladarla de un sector, de una etnia a otra. Exactamente. Pero si tenés que elegir un país de Sudamérica al que vos le ves un pasito adelante en esa lucha por el progreso, ¿cuál de los países te parece que está un poco mejor? Bueno, Uruguay siempre ha marchado bastante bien. Y Ecuador, por lo menos en nuestra gestión, se dejó un gobierno en el cual estaba en pleno crecimiento después de lo difícil de la pandemia, a pesar de que los precios del petróleo, que son el principal producto de exportación del Ecuador, se fueron casi a cero. Ahora tenemos un petróleo de $100. $100, claro, de $100. A pesar de todo eso, a pesar de cuentas saqueadas, a pesar de una deuda inmensamente grande, dejamos renegociada la deuda, dejamos un quite de deuda de casi $1.700 millones, duplicamos el tiempo de pago y redujimos casi a la mitad los intereses, etcétera, etcétera, e hicimos la obra más grande que puede hacer un gobierno, dedicar los recursos a satisfacer las necesidades de los más pobres, principalmente en la pandemia. He sido enemigo de hacer construcciones faraónicas que dicen el legado, qué sé yo, carreteras faraónicas. Un gran puente. Grandes puentes, grandes edificios, etcétera, etcétera. No, la mejor obra es rescatar a los más pobres de su situación de miseria para que puedan encontrarse con algunas similitudes de igualdad y puedan arrancar de mejor manera su progreso hacia el futuro. Todo eso lo dejamos, además dejamos iniciada la vacunación, compradas más de 20 millones de vacunas que el gobierno actual pues las ha aplicado y lo ha hecho bien. Y al principio el tema de las vacunas fue extremadamente difícil. Conversaba con los presidentes de Latinoamérica, pues para todos fue muy difícil porque los países grandes poco solidaridad demostraron. Nosotros compramos las vacunas Pfizer, las vacunas de Moderna, las vacunas que proponía la Organización Mundial de la Salud, y a pesar de eso no nos entregaban. Nos entregaban en dosis muy pequeñas. Nos ofrecieron enviar una semana 1 millón de vacunas y nos enviaron 7 u 8 mil. Entonces eso era terrible, tratar de administrar las vacunas de mejor manera. Pero tarde o temprano se empezó a administrar las vacunas, la gente fue adquiriendo la inmunidad de rebaño, sí, y en un momento ya no teníamos una gran dificultad y el país volvió a encaminarse. Pero vivieron escenas de terror. Así es. Con la gran cantidad de fallecidos en Ecuador. Así fue. No te olvides, Gustavo, que inclusive el presidente, no el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, había manifestado que no es necesario usar el tapabocas. Y la gente se lo comió. La gente se tragó ese cuento y no usaban el tapabocas, entonces se contagiaban con mucha facilidad. Además, los países pobres viven en bastante hacinamiento. Hay veces en que encuentras una familia de 8 o 10 personas en un solo cuarto, en una sola habitación pequeña. Y claro, si es que una persona se contagiaba, era muy posible que los demás se contagien. Sin embargo, la valentía, la decisión de nuestro gobierno, principalmente nuestros ministros, hacía que esos cadáveres que en más de una ocasión los familiares los dejaban botados en una esquina porque empezaban ya a oler mal, principalmente en la costa, donde hay mucho calor, nuestros ministros se los ponían los cadáveres al hombro y los llevaban y los subían a los camiones refrigerados para poder mantenerlos. Luego hicimos cementerios grandes
Algún momento salió en alguna cadena de televisión internacional como que se estaban haciendo fosas comunes. Eso no fue verdad, nunca fue verdad. Entiendo que la cadena no tuvo esa intención, lastimosamente le pasaron mala información, a lo mejor la tomó de redes y se equivocó. Suele pasar. Sí, nosotros vimos acá en Paraguay Pero esa nunca imagen. pasó eso, nunca pasó eso. Todo lo contrario, inmediatamente ocupamos toda la cabida que había en los cementerios y empezamos a montar un gran cementerio nuevo para que puedan ser enterrados los cadáveres, pero previamente haciendo que los familiares los identifiquen. ¿Cuánta gente murió en Ecuador por COVID? ¿Cuántas personas? Bueno, se calcula que aproximadamente unas 20.000 personas. 20.000. Sin embargo, yo creo que a nivel, no solamente de Ecuador, sino a nivel latinoamericano y el mundo, esa cifra estaba un poco subestimada. Pienso que estaba subestimada, porque el número de fallecidos es mayor. Ahora pudo haberse debido a muchas otras circunstancias. Todos los países creo que subestimaron la cantidad de fallecimientos por varias razones, a veces políticas y a veces por falta de identificación plena de la motivación, de la causa. Sí. Presidente, en todos los países de la región se habla de la lucha contra el hambre. Ecuador tuvo un plan para luchar contra el hambre, se logró. Yo le preguntaba el otro día a una economista paraguaya, salvando el tema ideológico, porque compartimos plenamente la visión, salvando el tema ideológico, ¿el plan hambre cero de Lula funcionó? Le preguntaba yo si hay resultado. ¿Ecuador tuvo un plan? Bueno, es que realmente en los países que tienen una buena agricultura, como el caso de Paraguay, por ejemplo, en Paraguay no creo que encuentren ustedes personas que se mueren de hambre. Es decir, aquellas personas, como sucede en muchos países, que se caen de inanición en la calle y que hay que retirar el cadáver. Eso no ocurre en nuestros países. Y en Ecuador, que es un país bastante más pródigo en diversidad alimenticia que Paraguay, pues eso no ocurre. Sin embargo, en la pandemia sí era muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente no podía salir a visitar a los parientes, a los amigos, a pedirles ayuda. Todo lo contrario, principalmente las personas con discapacidad, los más pobres, los viejecitos que estaban postrados, para los cuales era muy difícil que les llegue el alimento. A todos, donde todos ellos acudimos. Nuestros ministros personalmente y yo personalmente íbamos llevando las canastas alimenticias. Casi 100 millones de canastas alimenticias fueron entregadas a los ecuatorianos para que no padezcan hambre. Y es por eso que en el Ecuador, durante la pandemia, nadie padeció de hambre. Ese es un resultado que ustedes lo pueden sostener. De que esa es la magna obra. Una obra más que un puente, más que un... Sí, es una obra en la cual en el gobierno anterior al mío se construyó bastante, con variada intencionalidad. En más de una ocasión para coger las coimas, porque se robaron muchísimo dinero y parece que ese dinero era canalizado a las esferas más altas del poder. Parece que la corrupción estaba en las esferas más altas del poder. No se olviden que en este momento hay un vicepresidente que inclusive fue candidato a vicepresidente mío, que está en la cárcel, y hay otro presidente, y hay el presidente que está prófugo con una condena de 8 años precisamente por corrupción. Ese es un problema también que está generalizado a nivel de Latinoamérica. Yo hiciera una pregunta a todos los latinoamericanos, porque en más de una ocasión le acusan a uno de haber hecho actos de corrupción. Mire, el dinero no hay cómo ocultarlo. No se puede meter bajo la alfombra. Salga. No puede estar debajo de la alfombra de manera permanente. Como la tos, no hay cómo evitar que se exteriorice. Y eso, lo único que hay que ver es ver la situación posterior de la gente a futuro, de la situación económica de los gobernantes a futuro, nada más, solo eso hay que verlo. Ahora hay personas que han tenido dinero antes. Yo, por ejemplo, veo que acá ha habido personas que han hecho su fortuna en buena hora, pues sí, que puedan seguirla disfrutando después. Pero siempre hay que estar atento a aquellas personas que han hecho una fortuna sin haberla tenido antes de ser presidentes. ¿Y Lenín Moreno cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Qué tiene? Entre la chacra y el escarabajo de Mujica y la fortuna de, no sé, te puedo decir Mario Abdo, porque el otro día salió en el ranking que es uno de los presidentes bueno, más... nosotros los expresidentes tenemos un sueldo permanente. Yo tengo además mi retiro social. Acá en Paraguay, y una de las razones por las cuales escogí Paraguay
es porque no es caro vivir para una persona que gane en dólares. Y el nombramiento de la OEA es ad honorem, no cobro un solo centavo por aquello. Entonces tengo un departamento pequeño, creo que debe tener unos 80 metros cuadrados acá en Santa Teresa. No soy una persona de gustos caros en cuanto a la alimentación. Acá hay como salir a comer en los restaurantes no son caros, ventajosamente. La alimentación en los supermercados tampoco es cara y en los mercados más aún barata. Por supuesto, acá la gente gana mensualmente un salario inferior al que se gana en Ecuador. Pero el vehículo que compré es un vehículo que tiene 5 o 6 años. Así vivo yo. Así vivo yo. Lo que no puedo decir que está barato el combustible en Paraguay, pues está carísimo. ¿Perdón? El combustible está carísimo en Paraguay, Eso sí como está en toda caro. la región. Eso sí está caro. Entonces, por eso que mi mujer no me permite salir mucho a la calle. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. ¿Te gusta la carne paraguaya? ¿Qué más, perdón? La carne paraguaya te gusta. La mejor del mundo. La mejor del mundo. La mejor del mundo, así es la mejor del mundo. Además, ustedes son expertos en hacer asado. Si vos le preguntas a un paraguayo, yo creo que sucede más o menos como los argentinos, que el momento en que no saben bailar tango los dicen patadura y los excluyen. Sí. Yo creo que los paraguayos sucede algo parecido. Si no sabes hacer asado, es como que no eres paraguayo. Hay gente que lo hace mejor, hay gente que lo hace menos bueno, pero todos se esmeran en que le salga bien hecho. No sé si ya eras presidente o eras todavía vicepresidente de Paraguay y había enviado el primer cargamento de ganado en pie. Sí, a Ecuador. Llegó. Yo era, si mal no recuerdo, el presidente y llegó el ganado en pie que lo hizo llevar casualmente el ministro de Agricultura, Javier Lazo, un amigo muy querido además, que hizo la primera importación de ganado paraguayo. Lo que pasa es que los prados de Paraguay también se prestan para ello. En Ecuador los terrenos son laderosos, los Andes hace que los terrenos... y claro, la carne se endura un poco porque el ganado debe hacer mayor esfuerzo para desplazarse. En cambio, en Paraguay se hace fácil ese desplazamiento porque tú encuentras unas planicies muy acogedoras que además dan unos paisajes maravillosos. Yo a los paraguayos les envidio. En Ecuador también los tenemos, por supuesto, pero acá con más frecuencia atardeceres preciosos y amaneceres de arreboles hermosos. Te voy a someter a una interpelación de Paraguay. ¿Ya probaste la sopa paraguaya? Sí, cómo no. La sopa paraguaya, que para nosotros una sopa es algo líquido. Algo líquido, para nosotros es una sopa sólida. Nosotros somos expertos en hacer buenas sopas líquidas. La sopa paraguaya a veces varía. Hay personas que la hacen, no sé si con un poco más de aceite, si no sé, o tal vez con un poco más de mantequilla, o más queso, entonces me hace un poco más digerible. En cambio, hay personas que lo hacen un poquito más duro y hay que acompañarlo con un buen café o con un chocolate sabroso que ¿Chipa guazú? ¿Chipa guazú? ¿Chipa guazú cuál es, perdón? Las chipas. Sí, sabrosas. Y además, la señora que nos cocina en la casa los hace muy ricos. ¿Y el tereré? El tereré lo probé. Nosotros no tenemos costumbre, al igual que el mate, de tomar tereré. Nosotros generalmente tomamos café, chocolate o té. Es lo que tomamos nosotros. Y ahora pues las señoras se han dado por tomar las agüitas que nosotros hicimos de vieja. Entonces, sí, eso es lo que tomamos. No me he acostumbrado mucho al tereré, a pesar de que el presidente fue muy gentil en regalarme una. A mi esposa también le regaló la primera dama una guampa de plata. Unos utensilios de plata. De tereré. No de mucha plata, pero algo de plata. Algo de plata. ¿Cómo te llevas con el guaraní? Con el idioma guaraní. Hasta ahora sé decir unas 4 palabras, lo cual para mí es bastante, porque soy pésimo para los idiomas. ¿Cuáles son? ¿Perdón? 4 palabras. 4 palabras. Areguá, Chipaguazú, Itaipú, se me va. ¿Alguna grosería? Itá, Paraguarí, etcétera. Pero son nombres de... Projo al Geteiba, Semboray Tumí, no sé si no sé si significa algo, porque en cambio tengo mucha habilidad para cantar canciones en otro idioma. Y esta es una canción muy linda que la cantaba mi madre, que dice: en tu cabecita llevas la esperanza,
de sentirte dueña de mi corazón. Y remata con algo que me sonaba a mí, por lo menos, projo al que te ibas, en Moray to mí, que creo que quiere decir algo así como una palabra afectuosa, una palabra cariñosa al ser querido. ¿Te gusta la música? Sí, bastante. Tengo mucha facilidad en aprenderme canciones en otros idiomas, pero no hablo más que el idioma español y, como tú puedes ver, atropelladamente. Atropelladamente. Y, presidente, ¿tenés club de fútbol en Paraguay? ¿Ya tenés...? Sí, claro, siempre con los equipos populares, con Olimpia. Cerro Porteño. No, ¿Y en Ecuador? En el Aucas, es el equipo, junto con Barcelona, de los más tradicionales. Al Aucas no le suele ir tan bien en los campeonatos, pero con los equipos de fútbol sucede lo contrario a con los matrimonios, de sitio donde vives, del trabajo. Tú cambias de sitio donde vives, tú cambias de esposa en más de una ocasión, cambias de barrio, cambias de profesión, pero no cambias jamás de equipo de fútbol. Presidente, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa te quiero preguntar sobre Paraguay, porque hoy sos un paraguayo, viví acá, por lo tanto, entiendo que te deben preocupar también los problemas de Paraguay. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta. Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá agua mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al 0981974598. Agua mineral Santa Isabel te hace bien. Arco Iris, siempre brindando calidad en cada uno de sus productos. Hoy le presentamos la soja torrada, también conocida como café de soja. La soja torrada o café de soja es un alimento libre de cafeína, económico y muy saludable, especial para el desayuno y la merienda. Su consumo es muy importante para la mujer que espera un hijo y la madre que está dando de mamar. Además, reduce el colesterol en la sangre y mejora la salud cardíaca. Descubrí mucho más en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arco Iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Para los dolores te dicen muchas cosas, pero vos y yo sabemos que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, elegido por 5º año consecutivo como el analgésico más recordado de Paraguay. Yo, Pushube Quitadol. Adquirí el gift card de Estaciones Bahía. Encontralas en sus versiones de 250.000, 500.000 y 1 millón de guaraníes. Encontralas en tu estación Bahía más cercana. Arco Iris presenta su exclusiva y variada línea de té. Té de jengibre, té de hinojo, té de canjeé, té de burrito, té de menta y té de urusujé. Descubrí mucho más de nuestros productos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arco Iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sinaí Dermo Radiance, ahora en Asunción, el primer centro estético integrado del país con spa, salón de belleza, barbería y ambientes combinados para una mejor experiencia. Masaje relax para ambos, peluquería para ella, barbería para él y con una góndola especial de Magnificat Arte para que no te falte el regalo. Sinaí, todo lo que buscas en un mismo lugar. Comercial San Cayetano, venta mayorista y minorista al precio más bajo ahora con el servicio de delivery, haciendo tus compras desde la web www.sancayetano.com.py o también desde el WhatsApp 0986-136-195. Comercial San Cayetano. Estamos de vuelta ya en nuestro último bloque de esta noche. Estamos charlando. Qué charla tan amena. Nunca supuse que hablar con un expresidente iba a ser tan ameno, tan jovial, tan amable, ¿verdad? Normalmente las charlas son de mucha confrontación. Presidente, ¿cuál crees hoy, a 6 meses de vivir en Paraguay, es el problema más importante de Paraguay? El que vos sentís que le preocupa más al paraguayo. Yo creo que al paraguayo le preocupa algunos temas que pasan por el desempleo, que pasan por la corrupción, además que pasan por la morosidad de los trámites en entidades públicas y privadas. Burocracia que le llamamos nosotros. Sí, y públicas y privadas, no hablo solamente de la burocracia pública, se demoran exageradamente los temas. Es como que el paraguayo tiene bastante tiempo. No sé si sea malo, no sé si sea bueno. Me da la sensación más o menos como esa gente, como ese estanciero, está en el campo, está viendo el atardecer, tomándose un tereré de manera calmada y dice, bueno, mañana hago el trámite, ¿no? Parece que eso le ocurre al paraguayo, pero no es un problema de Paraguay, es un problema de América Latina en general.
En Brasil tenemos los mismos problemas, en Argentina tenemos los problemas, en Bolivia tenemos los mismos problemas. Te iba a preguntar, ¿por qué Perú cambió tantos presidentes en un periodo de tiempo tan corto? Yo suelo decir que, porque a mí en el Ecuador también hicieron los socialistas del siglo XXI, hicieron el estallido social, Sí. que lo reprodujeron acá, que lo reprodujeron en Argentina, en Chile, y en Perú y en Colombia, ¿recuerdas tú? Y casualmente sucedió en el último trimestre del año. Todos lo hicieron así. Intentaron derrocar a los regímenes constituidos. En el Ecuador prácticamente lo financió el socialismo del siglo XXI, porque para eso roban bastante dinero, para poder perpetuarse en el poder. A veces uno dice, bueno, para poder vivir con amplitud económica, pero no es verdad. No es verdad. Es para perpetuarse en el poder, porque se enamoran del poder, porque se vuelven siniestros. No te olvides tú que tanto Wagner como Shakespeare siempre se expresaron alrededor de ese enamoramiento excesivo del poder. Nietzsche, Schopenhauer hablaban de ese enamoramiento del poder. Lastimosamente el enamoramiento del poder y el enamoramiento del dinero hace que el ser humano se pierda. Jamás en la vida hay que desear ni mucho poder ni mucho dinero. Yo, por ejemplo, admiro a aquellas personas que han hecho dinero y que invierten, y principalmente invierten en sus países generando trabajo. Eso es muy loable, pero tener la avaricia de ese avaro que se guarda el dinero, que quiere tener mucho dinero únicamente por sentirse respaldado ahora y siempre, y a lo mejor 5 o 6 generaciones, eso es negativo. Igual el poder. El poder lastimosamente corrompe, y el poder absoluto corrompe indefinidamente, repetidamente, morbosamente. Lo decía, creo que algún político periodista, y eso es verdad. Es verdad, no te olvides que el presidente anterior me dejó poniendo una cámara para espiarme, para poder chantajearme. Me dejó poniendo una cámara que lo encontramos al 6.º mes, porque estaba muy bien disimulada, con la mejor tecnología, y únicamente pudimos percatarnos porque un guardia de la Guardia Presidencial se arrimó a una pared y encontró que la pared quemaba. Entonces empezó a raspar porque era lo que quemaba. Pensó que seguramente había algún cable que estaba haciendo cortocircuito, y se encontró con la cámara. Luego el expresidente Correa manifestaron ellos que había estado apagada. No sé si tú conoces algún aparato eléctrico que caliente apagado. Yo no creo que existe, a no ser una chimenea con luz. Claro. Presidente, antes de irnos te quiero preguntar, ¿Maduro tiene fecha de vencimiento? No sé, es muy difícil decirlo, y eso es lo peligroso. ¿Recuerdas tú que en un momento todo el pueblo venezolano salió a desfilar? Todas las calles de la Sabana Grande, el Pulpo, todo estaba lleno absolutamente de gente que quería que se vaya Maduro. Pero Maduro, lastimosamente para ese pobre pueblo, lastimosamente no quiso oír la voluntad popular y no se fue. Es por eso que son extremadamente peligrosos. Este momento tiene obsecuentemente un Consejo Nacional Electoral, una institución electoral que seguramente es la que se encarga de los fraudes electorales. Claro. ¿Recuerdas tú que inclusive una autoridad seccional venció la DISQUE? Aún en ese sistema venció las elecciones, ganó las elecciones, pero enseguida lo empezaron a cuestionar. No sé si lo hayan sacado. Eso se vuelve una perversión absoluta, y hay que tener cuidado de que eso ocurra. Es por eso que la democracia paraguaya es extremadamente sana y hay que mantenerla así, hay que mantenerla. A veces ellos se disfrazan de otra cosa, se disfrazan de demócratas. Cuando antes de llegar al poder te hablan de democracia, te hablan de bienestar, te hablan de salud para todos, etcétera, etcétera, y el momento en que están encaramados en el poder sucede exactamente lo contrario. Lo que derrumbó al sistema comunista, socialista en el mundo no fue el capitalismo. Lo que lo derrumbó, lo que lo derrocó fue y provocó el muro de Berlín y la caída del socialismo en los países de Europa del Este, fue sus ineptitudes, sus ineficiencias, el no poder ofrecer, el no poder cumplir todos los ofrecimientos que habían hecho con respecto a la economía, con respecto a la salud, con respecto a la obra social inclusive.
Presidente, gracias por venir. No, a ti, Gustavo. Gracias por Muy el gusto de gentil. charlar contigo. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a los hermanos paraguayos y gracias por esa acogida tan Y ojalá te generosa. quede mucho tiempo en Paraguay, que te Seguro puedas que quedar sí. muchos años en Paraguay. Gracias, presidente. Así charlamos con Lenín Moreno, expresidente ecuatoriano, hoy vive en Paraguay, es alto comisionado en la OEA, que trabaja el tema de discapacidad y tiene oficina en Asunción. Nos vamos nosotros, retornamos la próxima semana. Que pasen bien.